Imaginen un palacio lleno de opulencia, escondido entre las montañas de Jalisco, México, protegido por muros impenetrables, tecnología avanzada y un ejército privado. Este no es un palacio cualquiera, es la fortaleza personal de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Vamos a adentrarnos en el impresionante operativo llevado a cabo por la DEA y la Sedena, quienes lograron descubrir este lujoso refugio en una operación sin precedentes el 30 de julio de 2024. Este descubrimiento reveló secretos oscuros que van más allá del narcotráfico. No solo se encontraron armas de alto calibre, vehículos de lujo y un impresionante arsenal, sino también documentos que podrían exponer una red de corrupción y tráfico humano, desenmascarando la verdadera magnitud del poder y la brutalidad del CJNG. Pero, ¿qué hace a este operativo tan importante? ¿Por qué las autoridades se han enfocado en esta fortaleza en particular? El palacio no es solo un símbolo de la riqueza del Mencho, sino también una representación de cómo el CJNG ha logrado evolucionar y sofisticarse, desafiando a las autoridades y expandiéndose a nivel internacional. Acompáñanos a explorar cada detalle de este hallazgo, desde los documentos que podrían cambiar el curso de la guerra contra las drogas, hasta las implicaciones políticas que podrían desestabilizar aún más a México. Quédense hasta el final para conocer cómo este operativo podría marcar un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en México y el mundo. El 30 de julio de 2024, Fuerzas Combinadas de la Secretaría de la Defensa Nacional de México, Sedena, y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, llevaron a cabo un operativo sin precedentes en el Palacio del Mencho. Situado en las afueras de Guadalajara, este lugar no es solo una mansión, sino un complejo de alta seguridad que cuenta con todo lo necesario para proteger al capo más buscado de México. Lo que las autoridades encontraron en este lugar dejó a todos impactados. El palacio, que parecía una mezcla entre una fortaleza militar y un museo de arte, reflejaba el nivel de poder y riqueza del Cártel Jalisco Nueva Generación. Los muros del lugar estaban recubiertos con mármol de Carrara, mientras que en el interior colgaban obras de arte de artistas reconocidos como Frida Kahlo y Diego Rivera, demostrando no solo un gusto por el lujo, sino también un intento de legitimar su opulencia y estatus. Pero, más allá de los elementos decorativos, el verdadero impacto vino de lo que se encontró en sus bóvedas ocultas. Un arsenal con armas de alta tecnología, rifles de asalto de última generación, lanzagranadas y drones de vigilancia evidenciaron la capacidad militar del cártel. Este hallazgo mostró que el CJNG no solo es capaz de enfrentar a otras organizaciones criminales, sino también
de contactos que incluía a funcionarios del gobierno local y nacional, así como a empresarios y banqueros internacionales. Esta lista sugiere que el poder del Mencho no se limita a su capacidad militar, sino que también se extiende a una red de corrupción que le permite operar con relativa impunidad. Según los documentos incautados, muchos de estos contactos estaban involucrados en el lavado de dinero a través de empresas fachada y cuentas bancarias en paraísos fiscales, lo que complica aún más los esfuerzos para rastrear y congelar los activos del cártel. Este operativo marca un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico. La cantidad de armas, dinero y documentos incautados sugiere que el CJNG ha crecido a un nivel que incluso rivaliza con las organizaciones paramilitares. Que también expuso una red de corrupción, tráfico humano y operaciones criminales de una magnitud que pocos podían imaginar. En este desarrollo detallaremos cada uno de los aspectos del operativo, cómo esto afecta a la estructura del cártel y qué implicaciones tiene para la lucha contra el narcotráfico en México y el mundo. El descubrimiento del llamado Palacio del Mencho reveló mucho más que un simple escondite de lujo. Este complejo, camuflado entre la espesura de las montañas a las afueras de Guadalajara, fue construido con el propósito de servir como un centro de operaciones y refugio personal del líder del CJNG. Equipado con tecnología de última generación, sistemas de seguridad que rivalizan con instalaciones militares y muros impenetrables, el palacio estaba diseñado para proteger a El Mencho y sus colaboradores más cercanos de cualquier intento de incursión de las autoridades o de grupos rivales. La operación conjunta de la DEA y la Sedena descubrió que el palacio estaba construido para ser mucho más que un hogar de lujo. El complejo incluía un búnker subterráneo con acceso a túneles que se extendían por varios kilómetros, lo que permitía al Mencho y su personal moverse sin ser detectados, incluso si el complejo principal era atacado. Este sistema de túneles subterráneos estaba conectado a salidas secretas en diferentes puntos de la región, lo que le daba a El Mencho la capacidad de desaparecer en cuestión de minutos si las cosas se complicaban. Además, los sistemas de seguridad del palacio incluían cámaras de vigilancia de visión nocturna, sensores de movimiento y dispositivos de bloqueo de señal, lo que dificultaba la intervención de las fuerzas de seguridad
y cualquier intento de interceptar las comunicaciones internas del lugar. Estas características reflejan no solo la paranoia de El Mencho, sino también el nivel de sofisticación con el que el CJNG opera, similar a una organización militar y mucho más avanzado que el de cualquier otro cártel en México. Uno de los aspectos más alarmantes del operativo fue el descubrimiento de un impresionante arsenal de armas dentro del palacio. Las fuerzas de la Sedena encontraron docenas de rifles de asalto, ametralladoras automáticas, lanzagranadas y un número significativo de armas de grueso calibre, incluyendo rifles Barrett calibre .50, capaces de penetrar vehículos blindados y helicópteros. Estos rifles, junto con el hallazgo de lanzagranadas M203, muestran la capacidad del CJNG para enfrentarse a fuerzas de seguridad federales y poner en riesgo incluso a operativos altamente entrenados. Se estima que el valor total del arsenal confiscado asciende a millones de dólares y proviene en su mayoría de contrabando de armas desde Estados Unidos y otros países. Pero el hallazgo no se limitó a las armas convencionales. También se descubrieron drones modificados para misiones de vigilancia y transporte de cargamentos pequeños, así como chalecos antibalas de grado militar y cascos con sistemas de visión nocturna. Todo esto demuestra que el CJNG no se conforma con las tácticas tradicionales del narcotráfico, sino que ha desarrollado un verdadero ejército privado para proteger su imperio criminal. El uso de estos equipos de alta tecnología también sugiere que El Mencho ha estado invirtiendo activamente en mejorar la capacidad defensiva y ofensiva del CJNG, lo que representa un desafío significativo para las fuerzas de seguridad mexicanas. La magnitud del arsenal y la sofisticación de las armas encontradas en el palacio son una prueba de que el CJNG tiene la capacidad de resistir incursiones del ejército e incluso emprender operaciones militares ofensivas si lo considera necesario. Pero quizás el hallazgo más significativo fueron los documentos que la DEA y la Sedena lograron recuperar del búnker secreto de El Mencho. Estos documentos incluían planes detallados de rutas de tráfico de drogas, registros financieros que demostraban la existencia de cuentas offshore en paraísos fiscales y, lo más inquietante, listas de contactos con nombres de funcionarios de gobierno, empresarios y policías corruptos. Este descubrimiento sugiere que la influencia de El Mencho va mucho más allá de su poder militar y criminal. A través de sobornos y amenazas, el CJNG ha logrado infiltrar las instituciones mexicanas, garantizándose protección e impunidad en varias regiones del país. Entre los documentos incautados también se encontraron pruebas de tráfico humano. Se hallaron registros de personas desaparecidas que coinciden con las denuncias de familiares de víctimas en distintas partes de México, confirmando que el CJNG no solo está involucrado en el narcotráfico, sino también en la explotación y el comercio de seres humanos. Este hallazgo es devastador, ya que revela un nivel de brutalidad que incluso supera al de otros cárteles mexicanos. Según las investigaciones preliminares, el CJNG ha estado utilizando a estas víctimas para trabajos forzados, reclutándolos como sicarios o extorsionándolos para obligarlos a colaborar con sus operaciones. Este nivel de implicación en el tráfico humano muestra hasta dónde llega el poder y la influencia del Mencho, y plantea serias preguntas sobre la efectividad de la guerra contra las drogas en México. Si un solo cártel tiene la capacidad de operar a este nivel sin ser detectado, ¿qué otros secretos están escondidos en el oscuro mundo del narcotráfico? Otro hallazgo que atrajo la atención fue la impresionante colección de vehículos de lujo en el palacio. Desde automóviles deportivos como Lamborghini Aventador y Ferrari 488 GTB, hasta vehículos blindados personalizados, la colección refleja tanto la riqueza del Mencho como su necesidad de movilidad rápida y seguridad extrema.
Los autos no eran solo símbolos de estatus, sino que estaban adaptados con placas de blindaje y sistemas de comunicación que permitían a los operativos del CJNG coordinarse durante las misiones. Pero la joya de la corona fue la flota de motocicletas de alta gama, que se cree son utilizadas para operaciones de vigilancia y transporte de droga a través de caminos montañosos y rutas secundarias. La combinación de velocidad, maniobrabilidad y lujo convierte a estos vehículos en una herramienta clave para el ZNG, demostrando su capacidad para adaptarse a cualquier entorno y operar en condiciones difíciles sin perder la movilidad. Estas características han permitido al CJNG mantenerse un paso por delante de las autoridades en más de una ocasión, y su capacidad para moverse rápidamente entre diferentes territorios es uno de los factores que ha dificultado la tarea de las fuerzas de seguridad. Según los expertos, la adquisición de estos vehículos de alta gama no es casualidad, sino parte de una estrategia bien pensada para asegurar que el CJNG pueda ejecutar sus operaciones con la máxima eficacia y el mínimo riesgo de ser interceptados. La incautación del Palacio del Mencho ha sido un golpe significativo para el CJNG, pero las autoridades saben que esto no es el fin del cártel. De hecho, podría ser solo el comienzo de una nueva ola de violencia. Al perder una de sus principales bases de operaciones, es probable que el cártel reaccione con más fuerza, buscando recuperar su territorio y enviar un mensaje de que siguen siendo la fuerza dominante en el narcotráfico mexicano. El desafío para las autoridades ahora es cómo lidiar con una organización que no solo es capaz de resistir estos golpes, sino que también tiene los recursos para adaptarse y seguir operando a pesar de las pérdidas. ¿Podrá el gobierno mexicano, con el apoyo de Estados Unidos, desmantelar a un cártel que parece estar siempre un paso por delante? El operativo en el Palacio del Mencho fue el resultado de meses de investigación, inteligencia y cooperación internacional entre la DEA y la Sedena. El 30 de julio de 2024, en una incursión planeada con precisión militar, más de 500 elementos de las fuerzas de seguridad mexicanas, respaldados por personal táctico de la DEA, se movilizaron hacia las montañas de Jalisco. El objetivo: desmantelar una de las bases de operaciones más importantes del cártel Jalisco Nueva Generación y capturar información crucial que podría desarticular la red de poder de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. La operación comenzó antes del amanecer, con equipos tácticos asegurando las rutas de acceso al complejo y eliminando cualquier posible punto de alerta para los guardias de seguridad del cártel. El Palacio del Mencho, ubicado en una posición estratégica en las afueras de Guadalajara, estaba diseñado para resistir este tipo de ataques. Las primeras horas de la operación se centraron en neutralizar a los guardias y sistemas de vigilancia externos, antes de que las fuerzas de seguridad pudieran abrirse paso hacia el interior del complejo principal. Cuando las Fuerzas Armadas finalmente irrumpieron en el complejo, se encontraron con un laberinto de túneles y pasadizos ocultos que se extendían bajo la mansión principal, conectando diferentes puntos de la región y permitiendo una rápida evacuación en caso de ser necesario. Sin embargo, las fuerzas de seguridad actuaron con rapidez y la mayoría de los ocupantes del palacio fueron capturados o neutralizados antes de que pudieran huir. A medida que las fuerzas de seguridad avanzaban por el complejo, comenzaron a descubrir la verdadera magnitud del imperio del Mencho. Dentro del palacio se encontraron no solo habitaciones lujosamente decoradas con mármol y candelabros de cristal, sino también bóvedas secretas llenas de dinero en efectivo, joyas y documentos que evidenciaban la magnitud de las operaciones del CJNG. Se estima que el efectivo incautado en el lugar asciende a más de $500 millones, una cifra que refleja el poder financiero del cártel y su capacidad para corromper e infiltrarse en las estructuras gubernamentales. Los documentos descubiertos fueron un tesoro para las autoridades.
se encontraron registros detallados de rutas de tráfico, contactos internacionales y hasta planes para expandir las operaciones del cártel a Europa y Asia. El operativo no fue sencillo. A medida que las fuerzas de seguridad penetraban más en el complejo, los sicarios del Mencho respondieron con fuerza. Se desató un tiroteo que duró más de 4 horas, en el que las fuerzas del CJNG utilizaron no solo rifles de asalto, sino también lanzagranadas y drones armados, evidenciando el nivel de preparación militar de la organización. La batalla dejó un saldo de 23 muertos, incluidos 15 sicarios del CJNG y 8 soldados y agentes de la DEA. La violencia del enfrentamiento y la capacidad del cártel para resistir un asalto de esta magnitud subrayaron la amenaza real que representa esta organización para la seguridad nacional de México y la región. A pesar de las bajas sufridas, el operativo fue un éxito desde el punto de vista estratégico. No solo se capturó el palacio, sino que se desmanteló una de las principales bases de operaciones del Mencho, y la información obtenida promete ser clave para futuras acciones contra el CJNG. Pero la pregunta que muchos se hacen ahora es, ¿qué pasará después? La incautación del Palacio del Mencho es un golpe significativo para el cártel Jalisco Nueva Generación, pero no necesariamente su fin. Con la información obtenida, las autoridades ahora tienen una mejor comprensión de la red de contactos y operaciones del cártel, pero la verdadera prueba será si pueden actuar rápidamente antes de que el CJNG se reagrupen y adapten. El Mencho sigue siendo un hombre peligroso y aún tiene el control de vastos territorios en México, además de una red de apoyo internacional que incluye operaciones en Centroamérica y vínculos en Europa y Asia. La pérdida de su palacio y de su base de operaciones será un duro golpe, pero el CJNG ha demostrado ser resiliente en el pasado y podría utilizar este ataque como una excusa para intensificar la violencia y reafirmar su control a través del terror. El descubrimiento del Palacio del Mencho marca un momento histórico en la guerra contra el narcotráfico en México. Este operativo no solo reveló el verdadero alcance y poder del cártel Jalisco Nueva Generación, sino también la complejidad y brutalidad de sus operaciones. La incautación de armas de grado militar, vehículos blindados, sistemas de comunicación encriptados y pruebas de tráfico humano muestran que el CJNG no es solo una organización criminal común, sino una verdadera amenaza a la seguridad nacional. Sin embargo, a pesar de este éxito, queda claro que la lucha está lejos de terminar. El CJNG ha demostrado ser increíblemente adaptable y ha sobrevivido a otros golpes en el pasado. Si las autoridades no logran capitalizar esta victoria y seguir debilitando a la organización, el Mencho y su cártel podrían recuperarse rápidamente y el ciclo de violencia y corrupción continuará devastando a México. En última instancia, este operativo demuestra que la lucha contra el narcotráfico no se ganará solo con capturas y decomisos. El Mayo Zambada, el líder del cártel de Sinaloa, una figura que ha mantenido un bajo perfil durante décadas, emerge con una revelación que sacude el mundo del narcotráfico. Las palabras de El Mayo, cuidadosamente escogidas, revelan detalles espeluznantes sobre la muerte de su mayor rival, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. ¿Qué pudo haber sucedido que incluso El Mayo, un hombre conocido por su silencio y discreción, decidiera hablar? Lo que se revela no es solo impactante, es absolutamente repugnante. Según las declaraciones que ahora circulan, El Mayo no solo confirmó la muerte de El Mencho, sino que reveló detalles inquietantes sobre los últimos momentos del líder del CJNG. Aunque las circunstancias exactas de su muerte aún están rodeadas de misterio, lo que ha salido a la luz es mucho más oscuro de lo que cualquiera podría haber imaginado. Al parecer, El Mencho no murió en un enfrentamiento directo
en el narcotráfico mexicano, qué significa para el CJNG y cómo afecta a las otras organizaciones criminales que compiten por el control. ¿Estamos viendo el inicio del fin del Cártel Jalisco Nueva Generación? ¿O su muerte solo será el comienzo de algo aún más violento? La historia detrás de la muerte de El Mencho y la revelación de El Mayo no comenzó de la nada. Este tipo de traiciones y reacomodos en el poder son parte de la esencia misma del narcotráfico, pero lo que hace que este caso sea particularmente intrigante es la relación que existía entre estos dos gigantes del crimen. Para entender cómo llegamos a este punto, es fundamental explorar el contexto en el que ambos operaban y cómo sus historias se entrelazaron en una lucha de poder y supervivencia. Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, surgió como uno de los capos más temidos y violentos en el mundo del narcotráfico.
representaría una victoria simbólica y estratégica para el Mayo y su cártel. Este tipo de traiciones no son inusuales en el mundo del narcotráfico, donde la lealtad se compra y se vende al mejor postor. Pero lo que hace que esta situación sea tan impactante es la forma en que ocurrió. El Mencho, un hombre conocido por su crueldad, fue traicionado de la manera más cruel posible por aquellos que consideraba sus aliados más cercanos. Mientras tanto, el CJNG ahora enfrenta una encrucijada. Con su líder fuera de juego, el cártel está en una posición vulnerable. Las facciones internas podrían comenzar a disputarse el control, y esto podría llevar a una fragmentación de la organización, algo que rivales como el cártel de Sinaloa seguramente estarán esperando. Al mismo tiempo, las autoridades, tanto en México como en Estados Unidos, están aumentando la presión, sabiendo que este es el momento de atacar mientras el CJNG está debilitado. Mantente atento, porque en los próximos minutos hablaremos de las posibles consecuencias que trajo la muerte de El Mencho y cómo los cárteles están preparándose para una nueva etapa en la guerra por el control del tráfico de drogas. El desenlace de toda esta situación gira en torno a las consecuencias inmediatas y a largo plazo que traerá la muerte de El Mencho para el CJNG, para el cártel de Sinaloa y para la estructura del narcotráfico en México en general. Con la revelación de El Mayo Zambada sobre la traición interna que llevó a la muerte de El Mencho, se marca el fin de una era, pero también el comienzo de una nueva fase en la guerra del narcotráfico. La muerte de un líder como El Mencho no es un simple cambio de mando dentro de una organización como el CJNG. Durante años, El Mencho lideró con mano de hierro, utilizando el miedo y la brutalidad para mantener el control de sus operaciones y sus territorios. Su liderazgo no era simplemente un cargo, sino el pilar sobre el cual descansaba toda la estructura del CJNG. Su muerte deja un vacío de poder que es difícil de llenar, y, como hemos visto en otros cárteles que han perdido a sus líderes, este vacío suele desencadenar una lucha interna entre las facciones que buscan tomar el control. En el CJNG, la situación no es diferente. Las facciones que antes seguían con lealtad ciega a El Mencho, ahora se encuentran en una posición donde tendrán que tomar decisiones. La traición que llevó a su muerte podría alimentar una guerra interna, en la que los principales lugartenientes del cártel se enfrenten por el liderazgo. La información revelada por El Mayo sugiere que la traición fue cuidadosamente planeada, lo que indica que ya hay figuras dentro del CJNG que estaban preparadas para tomar el control. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿quién logrará consolidar el poder? Si la fragmentación ocurre, el CJNG podría comenzar a desintegrarse en facciones más pequeñas que lucharán por el control de territorios y rutas de tráfico. Esto no solo debilitaría la organización, sino que abriría la puerta a que otros cárteles, como el de Sinaloa, se movilicen para tomar esos territorios estratégicos. Lo que antes era un cártel cohesionado y poderoso, podría convertirse en una serie de guerras internas y externas, lo que podría aumentar aún más la violencia en regiones ya afectadas por el narcotráfico. Con la caída de El Mencho, el cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de El Mayo Zambada, podría estar en posición de aprovechar este momento de debilidad en su rival más poderoso. La revelación de El Mayo sobre la muerte de El Mencho no es solo una confirmación de la caída de un rival, sino un mensaje claro de que el cártel de Sinaloa sigue siendo una fuerza a tener en cuenta. A lo largo de los años, el cártel de Sinaloa ha demostrado una capacidad extraordinaria para adaptarse y sobrevivir. A pesar de la captura de El Chapo Guzmán y la persecución constante por parte de las autoridades, el cártel ha logrado mantener su estructura y seguir operando en niveles muy altos. Con El Mencho fuera del camino,
El Mayo y su cártel podrían expandir su influencia a los territorios que antes estaban controlados por el CJNG. Además, la astucia de El Mayo en orquestar, o al menos capitalizar la traición dentro del CJNG, lo coloca en una posición de ventaja estratégica. Su capacidad para mantener a Sinaloa unido, mientras sus rivales caen en la fragmentación y el caos, podría significar que el cártel de Sinaloa está en camino de recuperar su hegemonía en el narcotráfico mexicano. La muerte de El Mencho también tiene repercusiones a nivel internacional. El CJNG no solo operaba en México, sino que tenía una vasta red de contactos y operaciones en Estados Unidos, Europa y hasta Asia. Con su muerte, los socios internacionales del CJNG podrían comenzar a buscar nuevas alianzas, posiblemente con el cártel de Sinaloa u otros actores emergentes del narcotráfico. Las agencias internacionales, como la DEA, estarán observando de cerca los movimientos del CJNG tras la muerte de su líder. La fragmentación del cártel podría complicar aún más los esfuerzos por detener el tráfico de drogas, ya que los flujos de narcóticos podrían dispersarse entre diferentes facciones, cada una con sus propios métodos y contactos. Esto también podría provocar un aumento en la violencia en los países donde el CJNG tenía una fuerte presencia, ya que otras organizaciones criminales tratarán de tomar el control de esas rutas. Existen varios escenarios posibles en torno al futuro del CJNG y el narcotráfico en México tras la muerte de El Mencho, primera fragmentación del CJNG. Como mencionamos antes, la muerte de El Mencho podría conducir a la desintegración del CJNG en facciones más pequeñas. Si esto ocurre, es probable que veamos un aumento en la violencia, ya que estas facciones lucharán entre sí y con otros cárteles por el control de territorios clave. Esto podría generar un caos similar al que ocurrió con la fragmentación de los Zetas o el cártel del Golfo. Segunda consolidación de un nuevo liderazgo. Existe la posibilidad de que un nuevo líder surja dentro del CJNG y logre consolidar el control de la organización. Si bien esto no evitaría la violencia, podría minimizar la fragmentación del cártel y permitir que el CJNG siga operando como una entidad poderosa. Sin embargo, esto dependerá de la habilidad de ese nuevo líder para ganarse la lealtad de los diferentes grupos dentro del CJNG. 3. La expansión del cártel de Sinaloa. Si el CJNG se debilita significativamente, el cártel de Sinaloa podría moverse rápidamente para tomar el control de los territorios y rutas que antes pertenecían al CJNG. Esto podría devolverle al cártel de Sinaloa el estatus de ser la organización más poderosa del narcotráfico en México y aumentar su influencia a nivel internacional. 4. Aumento de la violencia. Independientemente del desenlace, es casi seguro que veremos un aumento de la violencia en los próximos meses. La muerte de un líder de la magnitud de El Mencho no ocurre sin repercusiones, y tanto las facciones internas del CJNG como sus rivales externos intentarán capitalizar este momento de incertidumbre. Las autoridades mexicanas deberán estar preparadas para una escalada de los conflictos armados en varias regiones del país. La muerte de El Mencho marca el fin de una era para el narcotráfico en México. Durante años, su figura fue sinónimo de poder y violencia, y el CJNG se consolidó como una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo. Su caída, revelada de manera impactante por su rival, el Mayo Zambada, no solo simboliza la fragilidad del poder en el mundo del crimen organizado, sino también el constante reacomodo de las fuerzas que operan en las sombras. Lo que queda claro es que el narcotráfico en México sigue siendo una guerra constante de lealtades traicionadas, de poder y de sobrevivencia. El vacío que deja El Mencho será difícil de llenar, pero lo que vendrá después promete ser igual de sangriento y devastador.
Este es el desenlace de una historia que aún sigue escribiéndose, y el impacto de esta revelación por parte de El Mayo cambiará el panorama del narcotráfico para siempre. Mantente atento, porque el mundo del crimen organizado no descansa, y lo que ocurra en los próximos meses definirá el futuro del narcotráfico en México y más allá. Con la caída de El Mencho, el cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de El Mayo Zambada, podría estar en posición de aprovechar este momento de debilidad en su rival más poderoso. La revelación de El Mayo sobre la muerte de El Mencho no es solo una confirmación de la caída de un rival, sino un mensaje claro de que el cártel de Sinaloa sigue siendo una fuerza a tener en cuenta. A lo largo de los años, el cártel de Sinaloa ha demostrado una capacidad extraordinaria para adaptarse y sobrevivir. A pesar de la captura de El Chapo Guzmán y la persecución constante por parte de las autoridades, el cártel ha logrado mantener su estructura y seguir operando en niveles muy altos. Con El Mencho fuera del camino, El Mayo y su cártel podrían expandir su influencia a los territorios que antes estaban controlados por el CJNG. Además, la astucia de El Mayo en orquestar, o al menos capitalizar la traición dentro del CJNG, lo coloca en una posición de ventaja estratégica. Su capacidad para mantener a Sinaloa unido, mientras sus rivales caen en la fragmentación y el caos, podría significar que el cártel de Sinaloa está en camino de recuperar su hegemonía en el narcotráfico mexicano. La muerte de El Mencho también tiene repercusiones a nivel internacional. El CJNG no solo operaba en México, sino que tenía una vasta red de contactos y operaciones en Estados Unidos, Europa y hasta Asia. Con su muerte, los socios internacionales del CJNG podrían comenzar a buscar nuevas alianzas, posiblemente con el cártel de Sinaloa u otros actores emergentes del narcotráfico. Las agencias internacionales, como la DEA, estarán observando de cerca los movimientos del CJNG tras la muerte de su líder. La fragmentación del cártel podría complicar aún más los esfuerzos por detener el tráfico de drogas, ya que los flujos de narcóticos podrían dispersarse entre diferentes facciones, cada una con sus propios métodos y contactos. Esto también podría provocar un aumento en la violencia en los países donde el CJNG tenía una fuerte presencia, ya que otras organizaciones criminales tratarán de tomar el control de esas rutas. Existen varios escenarios posibles en torno al futuro del CJNG y el narcotráfico en México tras la muerte de El Mencho. En este video, hemos recorrido uno de los eventos más impactantes del narcotráfico reciente: la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. A lo largo del video, hemos explorado las revelaciones de El Mayo Zambada, quien destapó los detalles más oscuros detrás de la muerte de su mayor rival. Lo que inicialmente parecía una caída por problemas de salud, resultó ser algo mucho más siniestro: una traición orquestada desde dentro del propio CJNG. El Mayo reveló que El Mencho no murió en un enfrentamiento con las autoridades o en una disputa entre cárteles, sino que fue envenenado lentamente por sus propios hombres. Esta traición no solo eliminó al temido capo, sino que también desestabilizó al CJNG desde dentro, creando una fractura que ahora amenaza con desintegrar a la organización. Durante su liderazgo, El Mencho consolidó al CJNG como una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, con operaciones internacionales que abarcan desde México hasta Asia y Europa. Pero con su muerte, el futuro del cártel es incierto. Lo más impactante de esta historia es cómo El Mayo, siempre el maestro de las estrategias, aprovechó la debilidad de El Mencho para facilitar, o al menos no intervenir, en la traición. Esto deja al CJNG en una posición extremadamente vulnerable, con facciones internas luchando por el control.
Mientras tanto, el Cártel de Sinaloa, bajo el mando de El Mayo, parece estar en una posición perfecta para capitalizar la caída de su rival y expandir su influencia en territorios que antes pertenecían al CJNG. Este video también nos ha mostrado cómo la traición es una constante en el mundo del narcotráfico y cómo las lealtades cambian en un instante cuando el poder está en juego. La muerte de El Mencho marca el final de una era, pero también podría desatar una ola de violencia aún mayor, ya que tanto las facciones internas del CJNG como los cárteles rivales intentarán ocupar el vacío de poder que ha dejado. Finalmente, esta revelación no solo afecta a México, sino que tiene implicaciones globales, ya que el CJNG había construido una red internacional de tráfico de drogas que ahora está en riesgo de desmoronarse. La incertidumbre sobre quién tomará el control del cártel y cómo responderán los otros grupos criminales plantea preguntas importantes sobre el futuro del narcotráfico en el país. El mundo del narcotráfico es una muestra de que el poder es efímero y las traiciones pueden surgir de cualquier rincón. La muerte de El Mencho marca el final de una era, pero también el comienzo de otra, posiblemente más violenta y caótica. Mientras tanto, El Mayo Zambada, una figura que ha sobrevivido a tantas purgas y enfrentamientos, sigue moviendo las piezas en el tablero, esperando el momento perfecto para consolidar su poder. ¿Qué significará todo esto para el futuro del narcotráfico en México? ¿Será este el fin del CJNG tal como lo conocemos o veremos el surgimiento de un nuevo líder que reestructure la organización? Y, sobre todo, ¿qué papel jugará El Mayo en los próximos movimientos? El desenlace está lejos de ser claro, pero lo que es seguro es que el narcotráfico en México seguirá siendo una guerra interminable de poder, traición y supervivencia. Si te ha gustado este análisis y quieres seguir informado sobre el oscuro mundo del crimen organizado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. No olvides darle like a este video y activar la campanita para no perderte ninguna actualización de los eventos más impactantes del narcotráfico en México y el mundo. Nos vemos en el próximo video.